pero del régimen. Aunque sea un tipo que vive en la villa, que come salteado, ¿no? Son esos tipos que no quieren que en el hospital se atiendan los extranjeros, ese tipo de cosas. Pero bueno, volvamos un poco a lo que podemos hablar de esta situación. Algunos episodios para el chumerío interesantes. El golpe al peronismo fue preparado exactamente el mismo día que se decidió dar elecciones por el gobierno militar. Le pusieron a Perón todas las trabas. Perón le sobraba, le sobraba. Nosotros habíamos hecho un cartel gigante que era el cuero de una vaca que tenía escrito a Perón le da el cuero. Porque Lanusse había inventado un sistema que el que no estaba en el país en tal fecha no podía ser presidente. Perón, como gran conductor y gran estratega, tiene dos situaciones. Si voy al país, le hago caso a Lanusse, ni ahí. Y si no voy, no hay problema, porque sigo creciendo en poder político. Pongo a cualquiera y eligió al más pelotudo de todos. Yo no puedo creer, solamente la ignorancia puede hacer que un grupo se llame La Cámpora. Discúlpense alguno de La Cámpora, lo siento, pero él no reconoce la historia. Cámpora fue un hombre de una lealtad inconmovible a Evita. Era un cagón. Viste que muchas veces se dice el tipo es leal porque es incapaz de ser desleal. Bueno, esto era Cámpora. No niego su lealtad a Evita, por favor. Era presidente de la Cámara de Diputados. Evita lo hacía ir a la residencia, no la de Olivo, porque no estaba. Mejor dicho, sí estaba, pero no lo usaban. Sino donde tiraron, la que tiraron abajo, donde está la Biblioteca Nacional hoy. Porque esto es típicamente británico. Romper todo lo que pueda tener relación con el pasado. Abro paréntesis. ¿Ustedes saben qué le pasó a William Wallace? ¿Saben quién es William Wallace? Puta, ¿tampoco vieron Corazón Valiente? Sí, lo vieron. Bueno, William Wallace es un tipo que se opuso a los británicos. ¿Cómo terminó? No, ojalá hubiera sido así, no fue así. Primero le hicieron un agujero en el pecho y le sacaron el corazón con la mano para arrancar. Después le cortaron los miembros y los repartieron. Esto es típicamente británico. Es con nosotros no te metas porque te pasa esto. Ustedes saben quién fue Cromwell. Cromwell fue un tipo que estuvo 100 años enterrado. Los británicos lo desenterraron e hicieron lo mismo, repartieron su ceniza. O sea, se la agarraron 100 años después. La pregunta es, ¿ustedes quién creen que le cortó las manos a Perón? Es parte de lo mismo, parte de esta lucha de los pueblos por su liberación y de los enemigos. Entonces, hice el paréntesis y ahora me olvidé dónde estaba. A Lo ver de si... Cámpora, estaba Lo de hablando. Cámpora. Cámpora, por ejemplo, es un tipo, buen hombre, un buen hombre, un tipo que vivía en San Antonio de Giles, que es más o menos como vivir, qué sé yo, en los alrededores de Humahuaca. No en Humahuaca, en los alrededores. Era un dentista de pueblo que se jactaba, escuchen bien, se jactaba de plancharse él los pantalones y los sacos. Era un buen hombre, coqueto, pero buen hombre. ¿Te imaginás que los montos lo querían matar? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que el demonio puso la patita, cooptaron al entorno, lo entornaron a Cámpora y lo convirtieron en un pobre hombre.
más o menos lo mismo que le pareció a De la Rúa con su hijo, con lo pérfido, más o menos lo mismo. Lo entornaron y yo recuerdo el cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires, la consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perón no necesitaba ser presidente, no quería ser presidente, porque estaba muy por encima de ser presidente. Él se reservaba para él las relaciones exteriores en un mundo que ya les he contado más o menos, muy complejo. Él había articulado con una parte de la política europea, sobre todo la política europea que se resistía a la modernidad, porque la modernidad lo que traía era la lucha cultural. Gramsci. En cambio, había algunos sectores, sobre todo en Italia, que seguían creyendo, como creyó Trump, en la industria, en hacer fuerte a sus pueblos por el trabajo. Que esto es lo que hizo Trump. ¿Mm? Ahora bien, también, paréntesis, para que ustedes vean la situación. Perón arregla con Agnelli, presidente de la Fiat, para fabricar en la Argentina, sacar en ese momento había un despliegue industrial importante, las fábricas dejaban de exportar, entonces exportaban tecnología, ya no exportaban más. Ustedes son muy chicos, yo también era chico, pero acá en la Argentina, por ejemplo, durante mucho tiempo había autos con dirección a la derecha, porque eran autos importados de cuando se circulaba a la derecha. Hoy los únicos que circulan a la derecha son los ingleses y sus colonias, Australia. Por eso cuando uno ve Netflix, que a ustedes les gusta, rápidamente te fijas cómo maneja el tipo y decís, ¿es inglesa o es australiana? No queda otra. Pues son los dos únicos lugares del mundo donde se maneja así. Si ustedes se fijan, el subterráneo y el tren funcionan así, porque son creaciones británicas. Ustedes en Jujuy no tienen tren, no tienen, perdón, no sé si tendrán tren ahora, pero la estación ya la conocen. Y en Buenos Aires el subte ya subieron. Y siempre es al revés del tránsito, que circula el tránsito. Porque son todavía conductas de aquella época que se manejaba así. Entonces, las fábricas de automotores lo que decían es exportar tecnología, fabricar en tan los lugares y ganaban la misma guita que fabricando y exportando, llevando un bolón. Perón arregla con Agnelli, dueño de la Fiat, que Argentina va a producir para todo América. 3 días después de conocerse el arreglo, el ERP secuestra a Oberdan Salustro y lo mata. Oberdan Salustro era el jefe de la Fiat en la Argentina. ¿Se entiende? Estos no son chismes, ¿eh? Esto es muy fácil comprobarlo. Está parte de la historia. Y así con muchas cosas. Pero quiero volver al rol que se reservaba a Perón y al rol que le da a Cámpora. El cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires era, repito, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Antes quiero contarles algo. El general Perón volvió a la Argentina, como él mismo lo dice, descarnado, viviendo 2 episodios terribles. Uno es Ezeiza, que ustedes en su coquita les inculcaron la masacre de Ezeiza. ¿Cuántos muertos hubo en Ezeiza? Si dicen igual que la inflación, le van a errar. No más de 3, reconocido. Pero es la masacre de Ezeiza.
¿Qué pasaba ese día? Ese día pelearon por la herencia de Perón lo que nosotros llamábamos los negros, que ustedes llamarían la derecha, y lo que nosotros llamamos los rojos, que vendrían a ser lo que ustedes llaman izquierda. Ese fue el combate. En el medio, 3 millones de personas de nuestro pueblo que no estaban en ninguno de los dos bandos, como siempre. Ese fue el primer episodio. En el cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires, que se realiza en la cancha de Independiente, donde se reúnen más de 150.000 personas, 200.000, ya Cámpora cambia su discurso y dice: no vaya a creer que yo voy a ser un alcahuete de Perón, yo vengo con mis propios planes, bla, 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 bla. Pero claro, la alegría de Perón ya nos alcanza y nos va, como para no comprender qué era lo que se estaba cocinando. Y inmediatamente, el 24 de marzo, a la noche después de la victoria, abren las cárceles. Y no solamente con la excusa de los presos políticos, se fugan todos los presos. Entre ellos uno de los traficantes más famosos de droga que estaba preso en la Argentina, que es Chiappe, que pertenece a la socialdemocracia europea. Lo que quiero decir es que cuando los Montos vieron a Cámpora, estaban absolutamente en contra de eso, porque ellos pretendían una cosa: Perón ya. Esto es muy fácil buscarlo. Miren, hay un sitio que se llama Ruinas Digitales. Ustedes que son de andar hurgando en estas, pues, Ruinas Digitales. Tiene la colección de muchísimas revistas de aquella época. Por derecha, por izquierda, por centro, por costado. Vale la pena leerlas. Vale la pena sintonizar qué pasaba. Por ejemplo, en una de esas revistas, la revista Militancia, que conducía, entre otros, Eduardo Duhalde, no el cabezón de Lomas, sino el que fue ministro o secretario de Derechos Humanos. Derechos Humanos. Hay un recuadro, tenían una página dedicada a la cárcel del pueblo, donde ajusticiaban a uno. 15 días antes de la muerte, del asesinato de Mujica, el que está en la cárcel del pueblo por gorila, que es un gorila dentro de una cárcel, a que no saben quién es: Mujica. Digo para que quede claro de dónde vinieron los tiros, ¿no? Lo mismo que Rucci. ¿De dónde vinieron los tiros? La violencia contra Perón, o sea, la violencia contra la unidad nacional, era feroz. En ese marco está Cámpora, que no, a pesar de ser un buen hombre, repito, un buen hombre, se lo chuparon. Lo hicieron creer cosas. Perón se exilió en Madrid, contrariando al Bebe Cook, que le decía que tenía que ser en Cuba. Ahí rompe Perón con el Bebe, otro intelectual de primerísimo nivel, pero jugado a creer que lo de Cuba era posible. Lo de Cuba era Unión Soviética. No era Cuba. No era un ejemplo de liberación. Era de liberación de los Estados Unidos y de sumisión a la URSS, la República Socialista Soviética. Que esto también le cuesta al Che, porque el Che, cuando se aviva de esto,